El pan de agua es, por definición, el pan dominicano. Tiene su idiosincrasia, tiene su técnica muy específica. Y fíjense que yo no he vuelto a agregar harina, ni que porque está muy suelta, ni agregar agua porque está muy seca. No hay mejor forma de comerse un pan de agua recién horneado que con mantequilla y café. La vaina tiene que estar buena y punto. En el episodio de hoy vamos a hacer pan de agua. Yo soy Mikey Faxa, soy chef dominicano, tengo poco más de 10 años de experiencia en los fogones, en la cocina profesional. En algún lugar de esa experiencia tuve la oportunidad de hacer una pasantía en España, donde conocí el mundo del pan y tengo como 6 años medio frustrado con ese tema de la harina. En algún momento también le vendí pan de agua desde mi casa a un par de gente, entonces no soy panadero profesional, pero creo que podemos saber algo sobre el tema. El pan de agua es, por definición, el pan dominicano. Sí, hay un par de gente que tiene su versión del pan de agua en Sudamérica, pero el de nosotros es el que es. Tiene su idiosincrasia, tiene su técnica muy específica. Pan de agua, según tengo entendido, no soy un catedrático, pero parte de la receta de la baguette. Se le agrega un par de cosas más, pero tiene esa forma muy específica, con su línea bien formada, crujiente de afuera y su parte bien esponjosa de adentro. En el caso de mi receta, que es la que vamos a hacer hoy, yo utilizo manteca de cerdo y un poquito de azúcar morena. La manteca de cerdo era un producto que siempre estaba disponible y era mucho más barata que la mantequilla o los aceites vegetales. La manteca de cerdo bien extraída tiene muchísimos beneficios incluso para la salud. En el caso del pan de agua aporta una corteza que es ligeramente crujiente, pero que no es muy dura como un pan campesino o un pan baguette, que típicamente lleva los mismos ingredientes sin la manteca. Y nada, vamos a esto. Ok, para hacer nuestro pan de agua en nuestra amasadora, es importante tener el gancho. Típicamente todas las amasadoras tienen 3 dispositivos de todo lo que se le ponen ahí adentro. Muy importante usar harina de panadería o harina de fuerza. La que aparece más fácil es la harina primavera. Empezamos con el agua, todo el agua. Ponemos en nuestro bol. Seguimos con el azúcar, un poco de azúcar morena. Pueden usar azúcar blanca, a mí me gusta más usar la azúcar morena porque le da un poco más de veracidad, no sé, me gusta. En el caso de hoy estamos usando levadura instantánea. Si usan levadura seca, no instantánea, tienen que esperar un par de minuticos para asegurarnos de que la levadura está viva. Yo estoy seguro de que lo está. Pero básicamente lo que hacemos es que mezclamos la levadura con el azúcar y el agua, y ahí si ella comienza a hacer espumita o burbujita, sabemos que la levadura está apta para hacer nuestro pan. Luego de que ya tenemos esos 3 ingredientes ahí, procedemos a poner la harina de panadería. La blanquita no tiene suficiente fuerza, proteína, para aguantar amasado. Entonces tiene que hacer harina de panadería. Con los ingredientes en el bol, lo ponemos en la amasadora en velocidad media baja. O sea que si en este caso tenemos 8 velocidades en la amasadora, yo lo voy a poner en 3. En este momento vamos a esperar a que se integre la harina con el agua. Cuando veamos que no hay harina seca, que ya toda la harina ha absorbido todo el agua, vamos a proceder a agregar la manteca. Entre cada paso van a tomarse como 5 minutos.
es mejor esperar a que lleguen los 5 minutos y saber que está todo bien incorporado a adelantarnos y agregar un ingrediente antes de que la masa haya hecho lo suyo. Estas batidoras de casa, por lo general, no fueron diseñadas para panadería. Entonces, de vez en cuando, con una espátula, una lambona, como le decimos nosotros, en la cocina, o un miserable, porque no deja nada. Cualquier cosa que se pegue del bol, que no se esté recogiendo, y luego ya dejo que haga lo suyo. Esta receta es una masa relativamente fácil, es una masa de un 60% de hidratación, o sea que con relación a la cantidad de harina, que en este caso son 500 gramos, estamos utilizando 300 gramos de agua, que es el 60%. En el caso de las levaduras, si es levadura fresca o la levadura de panadero, que la venden en bloques, típicamente congelada, se usa una mayor cantidad. Entonces se usa el 3%, que es lo que dice la receta. O sea, esa receta da 15 gramos de levadura fresca. En el caso de nosotros, que fue levadura instantánea, es un 1%, porque la capacidad de leudar o de elevar el pan de esta levadura es superior a la de la levadura fresca. Nuestra masa, miren cómo va. Ya ahí no hay harina seca, está toda la harina incorporada. Si se fijan, en una masa rota que con poco esfuerzo pasa de ser lisa a una masa que se pega de las manos. Eso es falta de amasado, obviamente. Entonces, aquí procedemos a la misma velocidad a agregar la manteca. Por la cantidad de manteca que lo vamos a hacer de una sola. Si yo fuera a hacer esta receta por 3 o por 2, yo le agregara la manteca en 2 partes. Pero como es un poco de manteca solamente, se le agregó de una. Aún teniendo manteca o grasa, esta receta no se considera como una masa enriquecida. Son como la masa de los panes de hamburger, del brioche. Eso sí sería una masa enriquecida. Eso se refiere a la cantidad de materia grasa o componentes adicionales a agua, sal, levadura y harina. El brioche, por ejemplo, que tiene mucho huevo, mucho azúcar, mucha leche, mucha mantequilla, eso es el mejor ejemplo de la masa enriquecida. No se asusten, ella va como a medio desbaratarse. Lo que tenemos que tener con el proceso de amasado es paciencia. Lo que queremos es que en este punto la grasa se emulsione con la masa. De repente ya no va a haber nada de manteca o de grasa alrededor del bol. La masa no se va a ver brillosa como que se le untó aceite, sino que se va a volver de nuevo masa. Si no tienen manteca, pueden ponerle mantequilla o margarina, aceite de oliva o aceite vegetal. No pasa nada, en la misma proporción. Y va a ser básicamente la misma función. Cada quien con lo suyo, ¿verdad? Lo único que falta por agregar es la sal. Y la sal la agregamos de último porque la sal va en contra del desarrollo del gluten. Al final del día, el amasado es para desarrollar una buena cadena del gluten. ¿Qué carajo es el gluten? Que hay tanta gente que es sin gluten, que sin gluten, que sin gluten. El gluten es básicamente una proteína. Las proteínas son cadenas largas de moléculas. Me fui a lo científico, pero bueno. En la harina, mientras está en seco, la cadena de gluten está hecha bolita. Cuando agregamos líquido, agua, esas cadenas comienzan a soltarse. Y con el amasado lo que hacemos es que la organizamos y hacemos básicamente una red de gluten que es lo que va a atrapar la burbuja de aire que produce la levadura, que se va comiendo los almidones, los azúcares que están dentro de la harina. Entonces, mientras la levadura va haciendo lo suyo, si no tenemos un buen amasado, si no tenemos una buena red de gluten, ese gas se va a escapar y no nos va a dar una buena fermentación y mucho menos un buen pan. Por eso es tan importante tener la paciencia de hacer un buen proceso de amasado. Entonces ya en este punto la
masa absorbió la grasa, por eso no se ve mucha grasa o casi nada de grasa en el bol. La masa ya volvió a ser una bola. Si se acuerdan, cuando pusimos la manteca, como que se desbarata un poco. Entonces ya en este punto estamos casi listos para agregar la sal. Entonces, si se fijan, ya tenemos una masa más elástica. Ya se ve menos rota, ya absorbió toda la grasa. Entonces, en un minutico más le agregamos la sal. Miren que no se pega de la mano, no te dejan la mano grasosa. Si yo la pongo en el mesón, sale del mesón limpio. Eso es buena señal. Y fíjense que yo no he vuelto a agregar harina, ni que porque está muy suelta, ni agregar agua porque está muy seca. Las recetas, si se hacen pesadas en gramos, como está publicada en donde sea que se vaya a publicar, no se van a modificar en el camino. Es muy fácil pasarse de líquido si uno la siente muy seca, hasta que uno no vea bien el proceso de amasado. Si tú comienzas a agregarle marina, porque se ve muy húmeda, tú terminas con un pan denso que no va a ser lo que originalmente era tu intención hacer. Entonces ya en este punto agregamos la sal, contamos 5 minutos y terminamos. El último proceso de amasado, luego de que agregamos la sal, es básicamente para que se distribuya bien la sal en la masa. Ya en este punto debe tener suficiente fuerza y elasticidad como para nosotros retirarla. Si vemos ahora cuando la saquemos que le hace falta un minutico más de amasado, no pasa nada. Pero recuérdense que si lo sobreamasamos, entonces ya no hay vuelta atrás. Siempre se le puede dar un poco más de amasado. Después que se pasa, no hay harina que valga. Tienen que comenzar desde cero. Tengan a mano, pueden ponerla en el mismo bol donde estamos amasando, pero pueden tener a mano otro bol donde nosotros vamos a hacer la primera fermentación, o lo que le llaman fermentación en bloque. Pueden hacer esto tarde en la noche y dejarlo fermentar en la nevera. En una fermentación más larga va a significar mejor sabor en el producto final, en el pan. Una fermentación larga también ayuda a que el alveolo o la distribución de la burbujita de adentro del pan esté mucho más pareja. La famosa masa madre es básicamente harina, agua, se deja expuesto y se crea una colonia de levadura. La levadura al final del día es una bacteria, una buena bacteria que ayuda a este proceso de fermentación. Entonces se va alimentando todos los días y eso se usa en sustitución de la levadura. La masa de nosotros ya está. Si la sacamos de aquí, les voy a enseñar cómo queda el bol. Queda limpio, no hay residuo de masa, o sea que eso es un buen indicador de que ya la masa está lo suficientemente amasada. Si la trabajamos un poco sobre la superficie de trabajo, sobre la mesa, vamos a tener una capa relativamente lisa, que es un buen indicador también de que tenemos un buen desarrollo de gluten. Y si fuera una masa un poco más suelta, se hace la prueba de la ventanita, que se agarra un poco de la masa y se trata de abrir sin que se rompa hasta que podamos ver a través de la masa. Si vemos que pasa la luz sin que se rompa, es porque tenemos un buen desarrollo de gluten. Como les digo, se puede dejar fermentar en frío, en la nevera, hasta el otro día. Si queremos hacer pan temprano en la mañana, eso sí, que se van a tener que levantar a las 5 de la mañana para tenerlo a las 8. Entonces, ya que tenemos nuestra masa, le damos un poquito de tensión, asegurarnos que quede con una capita lisa arriba, y en nuestro bol limpio la dejamos fermentar.
hora, hora y media, lo que ella necesite para que duplique su tamaño. Cuando vemos de que ya está llena de gas, entonces pasamos a trabajarla. La dejamos con un pañito húmedo para que no se nos reseque. El horno con el bombillo prendido, ideal. Aquí en el país la pueden dejar en cualquier esquina con los calores que están haciendo. Tampoco queremos de que haga una fermentación demasiado rápida. Cuando duplique el tamaño de la masa, aproximadamente 1 hora, dependiendo de la temperatura ambiente que tengamos, mientras más calor hace, más rápido fermenta. Lo que vamos a hacer es sacar la masa en una superficie de trabajo. Traten de usar la menos cantidad de harina posible. No se lleven mucho de eso de, si se te pega de la mano, ponle harina, porque lo que vamos a hacer es agregar harina a una receta donde ya pesamos todos los ingredientes. Si hicimos bien el proceso de amasado, la masa no debe de pegarse ni a la superficie de trabajo, a la mesa, ni a las manos. De esta receta, dependiendo del tamaño de pan que vayamos a hacer, salen 12 unidades de pan de aproximadamente 70 gramos. Dicen que el panadero de verdad tiene el peso en la mano. Yo no soy panadero de verdad, entonces yo sí uso mi balanza. Lo que vamos a hacer es porcionar nuestro pan. De aquí, como les mencioné, sacamos aproximadamente 12 unidades de 70 gramos. Se pueden ayudar de un cuchillo. Esta masa se corta bastante bien con la mano. En mi caso, a mí me gusta usar el cornet. Eso se llama recoge masa, cornet. Hay de metal, hay de plástico. Es uno de los mejores utensilios para trabajo de masa. Yo siempre trabajo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces ya yo sé que esa es la primera bolita de masa que yo voy a agarrar cuando vayamos a formar nuestros panes de agua. Tratamos de hacer unos cuadritos que nos van a ayudar ahorita a que el proceso de formado sea más fácil. Cuando hacemos un buen proceso de amasado, en un momento vamos a ver, lo más importante es la piel de la masa que hace arriba, que es lo que nos va a dar una buena costra, que eso también es lo que agarra la gasificación de la fermentación. Una panadería industrial, los chines de masa que sobran, lo guardan y se lo agregan al otro día a la masa nueva. Entonces tenemos una masa que va desarrollando sabor y cada pan en cada panadería tiene un sabor diferente precisamente por esa masa que va desarrollándose y cogiendo cada vez más sabor. Vamos a hacer un preformado donde agarramos nuestros próximamente panes de agua y lo que queremos hacer es que la bolita entera tenga una capa lisa arriba. Entonces, para hacer esto, aplatamos un poco. Entonces, buscamos una esquina, al centro, al centro, al centro, centro, cerramos paquete. Hay algo contraproducente cuando uno está trabajando masa, que te dicen que hay que tocarla lo menos posible, aun cuando estamos haciendo todo con la mano. Pero lo que vamos a tratar es, con esta parte de la mano y la yema de los dedos, cerrar ese nudo que acabamos de hacer, ese paquetico. Damos la vuelta y ahí, haciendo este movimiento, vemos como el nudo se cierra. Hacemos así y ya la tenemos ovalada, no redonda. Entonces no he usado ni aceite ni harina, he trabajado solamente con la masa. Y ahora le vamos a entrar a palo. Típicamente en una panadería clásica dominicana encontraríamos rodillos de madera finos. En este caso vamos a usar un tubo PVC fino, que fue lo que encontró producción. Yo no me quejo tampoco, porque uno puede hacer lo que sea, con una botella, con lo que uno tenga a mano lo puede hacer. Dicen que si tú pasabas
alrededor de las 3 de la tarde, por cualquier esquina donde hubiera una panadería, tú podías oír los panaderos, porque esto, en un mesón grande había una gente haciendo esta bolita y después había un reguero tigre abriendo y formando los panes de agua. Entonces llegaba un momento en que se hacía un sonido medio rítmico y la gente comenzaba a cantar. Yo no tengo ni voz ni ritmo, entonces no me van a oír cantando, pero cogemos la primera bolita, lo que hacemos es que con los dedos presionamos un poco al centro y ahí ya podemos ver cómo va haciendo esa línea clásica. Lo que queremos es una barriguita que quede abajo, que si se acuerdan del pan de agua, siempre tiene esa barriguita ahí abajo. Entonces, con el palo o el rodillo o la botella o lo que sea que tengan a mano, lo ponemos al centro, presionamos para afuera, estirando sin llegar al final. O sea que dejamos un poquito de masa al fondo. Entonces tenemos la barriguita, tenemos una especie de lengua aquí arriba que con la mano vamos a recoger. A mí me gusta hacerle así con los dedos. Y tenemos una boca. A ver, puedo dar un beso. El pan de agua se fermenta boca abajo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos boca arriba, mientras va fermentando, en esta segunda fermentación, va perdiendo su nudo o su forma clásica o como ustedes le quieran llamar. Se va a volver bambú. Entonces, lo ponemos boca abajo. En este caso tenemos un silpat o un silicón, tapete de silicón que se le pone en las bandejas. Pueden usar papel encerado, papel de hornear, con un poquito de aceite para asegurarnos de que cuando vayamos a voltear la bandeja para llevarla al horno, no se nos quede pegado. Igual con el tema de organización, tratamos de que siempre o la barriguita esté en la misma dirección. Entonces el primero va para allá, entonces el segundo y aquí en adelante todos van para allá. Si el pan de agua creciera en mata, esto fuera como la semilla que uno pone. ¡Pran! Entonces, después de que tenemos los panes organizados, listos para su fermentación, acordándonos de que pusimos un poco de aceite en el silpat, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con el mismo trapo que tapamos la primera masa, un poco húmedo, y en un lugar tibio, no con mucha luz, lo dejamos fermentar hora, hora y media o hasta que más que duplique su tamaño. Y ahí entonces procedemos a hornear. Recapitulando, hicimos la masa, la dejamos reposando a lo que llamamos primera fermentación en bloque. Eso fue cuando la pusimos en el bol con el trapo arriba. Duplicó su tamaño, porcionamos, preformamos, formamos y dejamos fermentando en la bandeja con el nudo hacia abajo. Lo tapamos con el trapo, dejamos que duplicara su tamaño. Aquí yo tengo los panes que, si se recuerdan, tenían bastante espacio entre ellos y ahora se están tocando. ¿Cómo sabemos que ya los panes están listos para hornear? Cuando le hacemos una pequeña hendidura, ponemos el dedo y se devuelve, pero se queda con un poco de el hoyo. Ya ahí sabemos que tienen suficiente fermentación y están listos para llevar al horno. Entonces, tips y truquito importante para cuando vamos a hornear pan en casa. Cuando precalentamos el horno, ponemos una bandeja, una cazuela o algo, un contenedor de metal preferiblemente, en el piso del horno. Esto se va a calentar junto con el horno y cuando pongamos el pan adentro del horno le vamos a echar agua a esa bandeja o ese contenedor que está en el fondo. Eso va a crear vapor, le va a dar un choque de vapor a la masa y eso va a ayudar a que inflen antes de hacer su costra o su corteza y nos va a dar un acabado mucho más crujiente y mucho más bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado pero con seguridad y lo vamos a llevar al horno.
volteamos el pan, listo para el horno, ¿verdad? Tenemos el horno precalentando a 200 Celsius, 400 Fahrenheit. Tenemos la bandeja abajo desde el principio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, metemos la bandeja en la posición del centro, sacamos un poco la bandeja que ya tenemos caliente, le echamos el agua y cerramos. Horno caliente, 200 Celsius, 400 Fahrenheit. Bajamos a 190 Celsius, 375 Fahrenheit. 15 minutos. Los últimos 15 minutos, 185 Celsius, 350 Fahrenheit. Vamos arriba. Entonces, posición del centro. Con cuidado, que esto está caliente. Agua. Pasados los primeros 15 minutos, sacamos la bandeja en donde pusimos el agua en caso de que quede un poco y bajamos temperatura a 350 Fahrenheit, 180, 185 Celsius y le damos 15 minutos más. Sonó, vamos. Yeah. Ay, papá. Esto se pone a enfriar en una rejilla y en teoría hay que darle de que 15 minutos para que repose, porque el pan, si no se lo come recién salido del horno, de que cae mal. Con mantequilla, café con leche. Cuando el pan suena así, es que ya está. Cuando suena hueco, sabemos que ya está. No pesa. Estamos ready. Bueno, pues no hay mejor forma de comerse un pan de agua recién horneado que con mantequilla y café. Yo no sé ustedes, pero es suficiente mantequilla cuando el café queda como grasoso por arriba. Voy a probar esto, ¿ven? Muchas gracias a Knife por facilitarnos sus cocinas. Siempre tienen de todo para que uno pueda hacer su cosa. La receta va a estar en la página. Recuerden suscribirse para cuando salga cualquier video. Pasito. Yo no sé tú, pero yo lo voy a meter en el café. Señores, gracias por acompañarnos. Queden en sintonía. Provecho.